Este video ha sido producido con la intención de evangelizar y contribuir en la formación de la fe. Se ha realizado gracias al esfuerzo y apoyo de muchos colaboradores. Por favor, no duplique este videotape. Las leyes federales castigan la duplicación y uso ilegal de este material. Si desea pedir más copias de este video, por favor llame al 1-800-777-4547. Al comprar estos videos, usted está apoyando este esfuerzo de evangelización para ofrecer productos de la más alta calidad. Este video es para uso privado exclusivamente. Se prohíbe su transmisión o duplicación. Hubo un hombre que nació en un establo. Era hijo de una campesina y de un carpintero. Se crió en una pequeña aldea llamada Nazaret, donde trabajó con su padre hasta los 30 años. Entonces, por 3 años fue predicador ambulante. Nunca escribió un libro. Nunca obtuvo un cargo público. Nunca formó una familia o fue dueño de una casa. No fue a la universidad. Nunca visitó una gran ciudad. Nunca viajó más de 300 kilómetros desde el lugar donde había nacido. No hizo ninguna de las cosas que ordinariamente nosotros asociamos con la grandeza. No tuvo otra carta de presentación que a sí mismo. Tenía solo 33 años cuando la marea de la opinión pública se volvió contra él. Sus amigos lo abandonaron. Fue entregado a sus enemigos, que se burlaron de él y lo sometieron a juicio. Fue clavado en una cruz entre 2 ladrones. Una vez muerto, fue enterrado en una tumba prestada gracias a la compasión de un amigo. Han pasado 20 siglos y él sigue siendo la figura central de la raza humana y el líder del progreso de la humanidad. Todos los ejércitos que han marchado, todas las armadas que han navegado, todos los parlamentos que se han reunido, todos los reyes que han gobernado, todas las juntas cumbres que se han realizado, todos juntos, no han afectado la vida del hombre en la tierra tanto como esta sola alma grande. ¿Quién era este hombre que se proclamó Dios? ¿Era verdaderamente el Mesías? ¿O era un iluso, un impostor, un paranoico? ¿Quién es Él? A esto responderemos en este programa. Quédense con nosotros. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Esta es la pregunta que durante más de 2000 años se han hecho todos aquellos que se han topado con su poderosa personalidad. Nos dice el Evangelio de San Mateo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Elías, otros que Jeremías u otro de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Aquí vemos que Jesús hace un sondeo de opinión a 3 niveles. Primero, lo que la masa opina. En segundo lugar, está lo que sus partidarios opinan. En tercer lugar, lo que la iglesia enseña. Primero veamos lo que la masa opina, lo que la mayoría dice. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la mayoría estaba de acuerdo en afirmar que Jesucristo era un tipo importante, pero nada más. Lo comparaban con Elías, con Jeremías. De aquellos tiempos a los nuestros, Jesucristo no ha ganado muchos puntos en la opinión pública. Para unos, Jesucristo es un guerrillero a quien sus exaltados discípulos lo divinizaron. Para otros, un gurú de la India o un lama del Tíbet. E incluso
Hay quien se atreve a afirmar sin pestañear que Jesucristo era un extraterrestre. El escuchar tantas opiniones tan diversas y tan contradictorias es ya una prueba de que su personalidad es mucho paquete para las mentes mediocres. Después está lo que sus seguidores piensan. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y sus seguidores, sus discípulos, se quedan callados. Y se quedan callados porque no están seguros de lo que creen. Hoy también hay muchos de sus seguidores que no están convencidos de Jesucristo, que no saben hablar de Jesucristo, hablar de su fe. Esperamos que este programa te ayude a ello. Finalmente está lo que la iglesia enseña. Y digo lo que la iglesia enseña porque Jesucristo no le pregunta a Pedro, no dice, ¿y tú, Pedro, qué opinas? La pregunta es a la iglesia, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, responde a nombre de la iglesia, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Con cuál de estos grupos te alineas tú? ¿Con cuál grupo estás? Antes de dar la respuesta de la fe, vamos a responder a las objeciones contra la divinidad de Jesús. Hablemos ahora de las objeciones contra la divinidad de Jesús. Indudablemente que son teorías muy complicadas y yo las estoy simplificando por el espacio que tenemos. Hay dos principales, la hipótesis histórica y la hipótesis crítica. La hipótesis histórica, que podríamos llamar cuento con caramelo científico, niega que Jesucristo haya existido o afirma que era un gurú de la India o un lama del Tíbet e incluso un marciano. ¿Qué podemos responder a estas objeciones? A estas objeciones respondemos con los hechos, afirmando que Jesucristo es un personaje histórico, pero tan histórico que la historia misma no se entiende sin él. ¿Cómo está eso que todos los personajes que giran en torno a la vida de Jesucristo son históricos y en cambio Cristo no? No puede haber círculo sin centro. Hablemos ahora de la hipótesis crítica, más prudente porque no niega que Jesucristo haya existido, simplemente le da otra interpretación, afirmando que fueron sus exaltados seguidores los que crearon un mito en torno del Maestro, hablando de prodigios y milagros hasta que terminaron divinizándola. Esta teoría sería creíble si Jesucristo hubiera sido un griego pagano o un hindú politeísta, porque tanto para los griegos paganos como para los hindúes los dioses y los hombres se parecen. Pero no hay que olvidar que Jesucristo era un judío entre los judíos. ¿Cómo pudieron aquellos judíos convertir a un hombre en Dios si ellos eran férreamente monoteístas? Más aún, ¿cómo pudieron hacer creer a esa comunidad de judíos que aquel hombre era Dios cuando aún por cosas menos importantes como la circuncisión o comer carne de cerdo estaban dispuestos a ser degollados? La divinidad de Jesucristo pues no está basada en un mito creado por la comunidad, sino en lo que Él hizo y en lo que Él dijo. Recuerdo que en cierta ocasión, regresando a Roma para continuar mis estudios de teología, a mi lado en el avión venía una judía que me platicaba que tenía muchos amigos católicos, incluso el sacerdote había estado en su casa. Y hubo un momento en que se quedó pensativa y me dijo, yo creo que Jesucristo era un hombre bueno. Lo que no puedo entender es por qué quiso hacerse Dios. Y yo le contesté, ¿cómo puede usted decir que Jesucristo era bueno si quiso hacerse Dios? Y ahí acabó nuestra conversación. Este es el problema de Jesucristo. ¿Cómo pudo un hombre bueno proclamarse Dios? Pedro resume la vida de Jesucristo, pasó haciendo el bien. El buen ladrón lo reconoce, este hombre ningún mal ha hecho. La bondad de Jesucristo era infinita, dio la vista a los ciegos, el oído a los sordos, a los cautivos del demonio la libertad. Y este mismo hombre bueno se proclama Dios. ¿Cómo se combina la bondad de este hombre con el orgullo, la blasfemia y el engaño?
Este hombre bueno se proclama Dios. Primero veladamente ante sus discípulos, como ya lo vimos, y después públicamente ante el Sanedrín. Jesús de Nazaret, por fin, ¿te das cuenta de las acusaciones que te hacen los miembros del Sanedrín? Yo te pido, de parte del Dios vivo, que nos digas, ¿eres tú el rey de los judíos? Así es, como lo acabas de decir. ¡Blasfemo! Tú eres un blasfemo. Miembros del Sanedrín, ¿para qué queréis más testigos? Ya no necesitamos testigos. Ustedes mismos acaban de oír la gran blasfemia que ha salido de la boca de este hombre. Pero, ¿qué pena merece? ¡La muerte! ¡La muerte con él! Condena al nazareno a la pena de muerte por blasfemo. Soldado, llévenselo. Jesucristo pues se proclamó Dios, pero ¿verdaderamente lo era? De esto hablaremos en unos instantes. Acabamos de decir que Jesucristo era un hombre bueno y se proclamó Dios, pero ¿verdaderamente lo era? Porque solo hay dos posibilidades. O Jesucristo dice la verdad y es el Hijo de Dios, o Jesucristo dice mentiras y solo hay dos posibilidades. ¿Sabe lo que dice? Lo dice para engañarnos. ¿O no sabe lo que dice? Está loco. Veamos cada una de estas posibilidades. Veamos la primera posibilidad. Jesucristo era un estafador, nos quería engañar. Hoy hay muchos estafadores, gente que se quiere hacer pasar por adivinos, por dioses, por profetas, por embajadores divinos. Y lo dicen para conseguir alguna ventaja. Pero Jesucristo, siendo judío entre los judíos, ¿qué ventaja podría sacar? Si Jesucristo hubiera predicado que era Dios entre los griegos, le hubieran ofrecido incienso. Si Jesucristo hubiera predicado que era Dios entre los hindús, le hubieran ofrecido frutas y bebidas. Pero Jesucristo era judío y predicaba a los judíos que era Dios. Y hay que recordar que los judíos tienen un gran concepto de la divinidad. Yahvé es el Dios inmortal, el creador del universo. Ni siquiera pronuncian su nombre. ¿Qué ventaja podría haber sacado Jesucristo de predicar entre ellos que era el Hijo de Dios? Nada más pedradas, que lo impulsaran, que lo echaran a un precipicio, que lo crucificaran. Y todo esto sufrió Jesús. Y cuando lo iban a crucificar no se les pudo escapar. Jesucristo no pudo haber sacado ninguna ventaja de predicar que era el Hijo de Dios entre los judíos. Además, si quería estafar a la gente y sacar ventaja, podemos decir que era un estafador muy tonto, porque en cierto momento ya había conseguido lo que perseguía con su estafa. Después de la multiplicación de los panes y los peces, la multitud se le echa encima porque lo quieren hacer rey. ¿Y qué hace Jesús? Huye a la montaña. ¡Qué estafador tan tonto! Cuando lo quieren hacer rey con corona de oro, huye de la multitud. En cambio, cuando lo quieren coronar con espinas y crucificar, se entrega a sus verdugos. Si Jesucristo era estafador, un estafador muy tonto. Pero además, un estafador muy iluso. Porque los estafadores son estafadores precisamente porque saben engañar a la gente. Nos vamos a hacer ricos, nos vamos a ser poderosos, vamos a dominar a los romanos, y toda la gente lo sigue. Pero si Jesucristo era estafador, era muy iluso, porque le dice a sus seguidores, tomen su cruz y me siguen. Jesucristo les promete sufrimientos y cruces y persecuciones a sus seguidores. Si era estafador, un estafador muy poco estafador. Por tanto, Jesucristo no era estafador. Ya nos queda nada más una posibilidad. Jesucristo estaba loco. Hoy hay mucha gente loca en los manicomios, gente que se cree muy importante. Yo soy Napoleón. Yo soy César. Yo soy
Charles Atlas. Estas personas están locas, ya lo sabemos, pero podemos decir que su locura es comprensible porque estas personas se creen hombres importantes, pero nada más hombres. En cambio, Jesucristo pretendía ser Dios. Y que un judío pretendiera ser Dios, el santo, el inmortal, el creador del universo, eso implica que esta persona estaba totalmente loca, que tenía una ruptura psíquica tremenda, que no había nada sano en su cabeza, si un judío pretende ser Dios. Además hay otra cosa, los locos viven en un mundo, pero ese mundo es coherente. Supongan ustedes que un loco va arrastrando con un hilo su cepillo de dientes. Ese loco, si cree que su cepillo es un perrito, es Firulais, con seguridad se va a parar en todos los postes. Porque el loco vive en un mundo falso, pero todo a su alrededor es falso. En cambio, si Jesucristo estaba loco, ¿cómo se puede combinar la locura con tanta sabiduría? Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los limpios de corazón. Palabras que inspiran sabiduría. Tanta sabiduría que ni los teólogos, ni los filósofos, ni los poetas, ni los predicadores en más de 2000 años han agotado la sabiduría de Jesucristo. Muchos le imitan, pero nadie le supera. ¿Realmente Jesucristo estaba loco? ¿Cómo pues se explica tanta sabiduría? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Hace 2000 años, un hombre formuló esta pregunta a un grupo de amigos, y la historia no ha terminado aún de responderla. El que preguntaba era simplemente un aldeano que hablaba a un grupo de pescadores. Nada hacía sospechar que se tratara de alguien importante. Vestía pobremente. Él y los que le rodeaban eran gente sin cultura. No poseían títulos ni apoyos. No tenían dinero ni posibilidades de adquirirlo. No contaban con armas ni con poder alguno. Eran ya desde el principio y lo serían siempre odiados por los poderosos. Pero tampoco los pobres terminaban de entender lo que aquel hombre y sus 12 amigos predicaban. Era efectivamente un incomprendido. Los violentos le encontraban débil y manso. Los custodios del orden le juzgaban en cambio violento y peligroso. Los cultos le despreciaban y le temían. Los poderosos se reían de su locura. Había dedicado toda su vida a Dios, pero los ministros oficiales de la religión de su pueblo le veían como un blasfemo, como un enemigo del cielo. Eran ciertamente muchos los que le seguían por los caminos que predicaba, pero a la mayor parte les interesaban más los gestos asombrosos que hacía o el pan que les repartiría alguna vez que todas las palabras que salían de sus labios. De hecho, todos le abandonaron cuando sobre su cabeza rugió la tormenta de la persecución de los poderosos, y solo su madre y 3 o 4 amigos más le acompañaron en su agonía. La tarde de aquel viernes, cuando la losa de un sepulcro prestado se cerró sobre su cuerpo, nadie habría dado un céntimo por su memoria. Nadie habría podido sospechar que su recuerdo perduraría en algún sitio, fuera del corazón de aquella pobre mujer, su madre, que probablemente se hundiría en el silencio del olvido, de la noche y de la soledad. Y sin embargo, 20 siglos después, la historia sigue girando en torno a aquel hombre. Media humanidad, cuando se pregunta por sus creencias, sigue usando su nombre para denominarse. 2000 años después de su vida y su muerte, se siguen escribiendo cada año más de 1000 volúmenes sobre su persona y su doctrina. Su historia ha servido como inspiración para al menos la mitad de todo el arte que ha producido el mundo desde que él vino a la Tierra. Y
Cada año, decenas de miles de hombres y mujeres dejan todo, su familia, sus costumbres, tal vez inclusive su patria, para seguirle enteramente, como aquellos 12 primeros amigos. Él caminaba con sandalias en los pies. Mucha gente se estremecía al oír su voz. Con sus manos él sanó los ojos del ciego, él abrió. Es el poder de Dios tan inmenso que ahora vive en ti. Él camina en mis zapatos y canta con mi voz. Mis manos usa también, porque soy un hijo de Dios, y sonríe con mi rostro. Él habla conmigo, soy feliz, sé también que Él está en mi corazón. Con su voz calmó el impetuoso mar. Sin embargo haremos maravillas como Él. Él murió por ti, por mí, clavado en una cruz. Es el poder de Dios tan inmenso que ahora vive en ti. Él camina en tus zapatos y canta con tu voz. Tus manos usa también, pues eres un hijo de Dios, y sonríe con tu rostro. Él habla con tu voz. Y eres feliz, pues sabes bien que Él está en tu corazón. Y eres feliz, sabes bien que Él está en tu corazón. Cierta vez envían unos soldados a aprenderle y estos regresan con las manos vacías. Y los fariseos le preguntan, ¿por qué no nos lo habéis traído? Y ellos responden, porque ningún hombre ha hablado como este hombre. Verdaderamente, la sabiduría de Jesucristo es infinita. Ni los poetas, ni los filósofos, ni los teólogos, ni los predicadores en 2000 años han agotado la sabiduría de Jesucristo. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos de corazón. Las palabras de Jesucristo son eternas. Las palabras de Jesucristo están llenas de paz. Jesucristo, con 2 palabras, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y con 2 palabras pone las leyes de convivencia entre religión y política. Haced a otros lo que queráis que os haga con vosotros. Y con esas palabras pone la ley de la caridad universal. Verdaderamente, la sabiduría de Jesucristo es infinita. Sus palabras están cargadas de amor y de paz. A Jesucristo todos le imitan, pero nadie le supera. Porque todos los antepasados han sido superados en ciencia, en arte, en descubrimiento. Pero a Jesucristo, aunque todos le imitan, nadie le supera. Jesucristo, por tanto, no estaba loco. Jesucristo no era un estafador. Solo queda la respuesta de la fe. Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios. Y Él lo probó con hechos. Nos preguntábamos, ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y nos preguntábamos,
¿Sería acaso un loco? Pero entonces, ¿cómo se explica su extraordinaria sabiduría? ¿Sería entonces un estafador? Pero entonces, ¿por qué nunca buscó ningún beneficio personal ni el honor de los hombres? Si era malo, ¿cómo se explica su bondad? Si era bueno y no era lo que decía, ¿cómo se compagina el orgullo con la bondad? La bondad con el engaño. Esa es la pregunta que todos tenemos que responder. Porque si Cristo no es el Hijo de Dios, estamos ante la más grande estafa con las menos posibilidades de ser creída en el lugar más increíble. Porque es un judío que se proclama a sí mismo el Hijo de Dios. Pero lo interesante de esta estafa es que fue creída. Por eso sus discípulos, y hoy todavía muchos se proclaman sus seguidores después de más de 2000 años. ¿A qué se debe esto? Porque el que un hombre dijera que es Dios, eso es muy fácil. Pero probarlo, eso es muy difícil. Por eso, después de haber hablado de que Cristo se confesó como el Hijo de Dios ante amigos y enemigos, ahora vamos a hablar de los hechos con los que Cristo respaldó sus palabras. Quédense con nosotros. Decir que Cristo era un hombre iluso, un estafador o simplemente un hombre bueno, pero nada más, es una necedad si el que tal afirma no está dispuesto a verificar sus afirmaciones. El problema del ateísmo no está en la inteligencia, está en la indiferencia. Porque bastaría que aquellos que niegan la divinidad de Jesús se pusieran a verificar sus afirmaciones para que ellos mismos se convencieran de lo contrario. Y por eso ahora vamos a hablar de los hechos que hizo Jesús. Porque no se puede entender cómo ese hombre lo pudieron seguir las multitudes, pudieron creer en él si no hubiera respaldado con obras lo que decía. Los mismos enemigos lo quieren apedrear por haber dicho, el Padre y yo somos uno. Y Jesucristo, como única apologética, dice, ¿por cuál de estas obras buenas me queréis apedrear? Ellos le responden, no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino porque siendo hombre quieres proclamarte Dios. La apologética de Jesús es, ¿puede un hombre malo, orgulloso, soberbio, hacer cosas buenas? Cuando al ciego de nacimiento le piden que dé testimonio de su curación, él dice, si este hombre no viniera de Dios, no me podría haber dado la vista. El que Cristo se haya proclamado Dios y que muchos lo hayan creído, solo se justifica porque Cristo probó con hechos sus palabras, con milagros y prodigios. Y por eso a continuación vamos a hablar de esos prodigios, de esos milagros, de esas obras prodigiosas que realizó el Señor. No podemos hablar de todos los milagros que aparecen en el Evangelio, pero vamos a hablar de uno muy relevante y de otro muy insignificante, que ni siquiera aparece como milagro, pero que nos revela los secretos escondidos detrás de su poderosa personalidad. El primer milagro es la resurrección de Lázaro. Lázaro ha muerto. Hace 4 días que lo enterraron y su cuerpo ya apesta, está podrido. Llega Cristo y manda al muerto como si fuera el Señor de la vida y dice, Lázaro, sal fuera.
y aquel cadáver putrefacto toma consistencia, vuelve a la vida, se levanta y sale con las vendas aún puestas, y los testigos no solo son sus amigos, sino también sus enemigos. Si Cristo no es Dios, entonces ¿quién es Él? Pero observen atentamente el Evangelio, porque muchas veces lo leemos distraído y perdemos el detalle de lo más importante. Sus enemigos, turbados por el hecho, van con los fariseos y le acusan de hacer muchos milagros, de hacer el bien a todos, de dar la vista a los ciegos, de curar a los enfermos, de resucitar a los muertos. Sus mismos enemigos, apabullados por el milagro, no son capaces de negarlo, y lo único que se les ocurre es destruir al taumaturgo, al operante de los milagros. Si no nos convence la fe de los seguidores de Jesús, al menos nos debería convencer el odio de sus enemigos, la fe de sus enemigos, que están dispuestos a hacer todo para acabar con Jesucristo, porque no pueden rechazar la evidencia de sus milagros. Pero a mí lo que más me llama la atención de Jesucristo no son esos milagros que son como relámpagos en medio de las tinieblas de la incredulidad, sino esa manera ordinaria de manifestar su divinidad. Porque para Cristo lo sobrenatural es lo más natural y la grandeza es lo más ordinario en Él. Un ejemplo de esto lo vemos en el relato cuando a Pedro se encuentra con los sacerdotes del templo y le preguntan: oye, ¿es que el maestro no va a pagar el tributo? Y Pedro dice sí. Y va Pedro caminando por las calles pensando en lo que le va a decir al maestro, llega a la casa y antes de que abra la boca, Jesús ya lo sabe todo. Y le pregunta a Pedro: Pedro, ¿de quién cobran tributo los reyes? ¿De los hijos o de los extraños? Y Pedro le responde: de los extraños. Entonces los hijos no están dispuestos a pagar no deben de pagar el tributo sino los extraños. Pero para que no se escandalicen, ve y págales tú por ti y por mí. Y manda a Pedro que vaya al lago a pescar un pez. Y al primero que pesque, que le abra la boca y le saque una moneda y se la dé por los dos. El caso de Cristo es muy extraño, muy extraordinario, porque si Cristo no es Dios, al menos habría que reconocer que hizo muy bien su papel. Porque Cristo no le hubiera costado nada meterse la mano al bolsillo, sacar una moneda y dársela a Pedro. No se hubiera empañado en nada su prestigio, su santidad, su divinidad. Pero aquí Cristo hace que un pescado, quién sabe de dónde, se trague una moneda y espere a que Pedro llegue con la lancha en medio del lago con infinidad de peces, y que al primer anzuelo que tira, el pescado agarre el anzuelo, lo saque Pedro, saque la moneda y se los lleve a los sacerdotes del templo. ¿Cómo hizo esto? Porque aquí parece que Cristo no solo es alguien que predice los acontecimientos, sino aquí Cristo está actuando como alguien que es el que gobierna los acontecimientos de todos los seres y las criaturas. Si Cristo no es Dios, al menos habría que reconocer que hizo muy bien su papel. Esto es lo extraordinario de Jesucristo, la manera maravillosa, ordinaria, natural de ejercer su divinidad, de manifestar su divinidad en todo su obrar. El problema de la divinidad de Jesús no está pues en que no haya dado suficientes pruebas de su divinidad, sino en el corazón del hombre. Por eso ya decía Pascal, que Dios siempre nos ofrece suficiente luz para que todos podamos creer, pero deja suficientes tinieblas para que todos podamos dudar. Resumiendo, hemos dicho pues que Cristo no solo afirmó que era el Hijo de Dios, sino lo probó
con hechos, con sus obras, con prodigios, con milagros. Pero el caso de Cristo termina muy triste, porque muere en la cruz, lo matan, lo entierran en una tumba, y podría decirse que después que la sellaron, ahí se acabó el mito del hombre Dios. Pero resulta que no se acabó. Algo sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? Decíamos que la historia de Cristo, la historia terrena de Cristo, termina muy triste porque muere en la cruz y lo entierran en una tumba. Y ahí podríamos decir que se hubiera acabado todo. Pero lo extraño es que no se acabó todo, sino que aquel movimiento que inició Jesús, por el contrario, empezó a crecer y se difundió por todo el mundo. ¿Cómo se explica esto? Que aquel movimiento con las menos posibilidades de ser creído, con las más dificultades en el mundo, con el menor número de gente, se hubiera transformado en un movimiento universal, revolucionario y transformante. ¿A qué se debe este hecho? Algo debió de haber sucedido. Y para ello vamos a acudir a la palabra de Dios. Y para demostrarles a ustedes cómo muchas veces los ateos, que dan argumentos de inteligencia y de razón, prefieren, en vez de aceptar los hechos, creerse fábulas y cuentos. Aquí se nos dice que después de la muerte de Jesús, al otro día, el siguiente de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, reconocemos que ese impostor dijo aún cuando vivía: a los 3 días resucitaré. Manda pues que quede asegurado el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, y la última impostura sea peor que la primera. Pilato les dijo: tenéis una guardia y de asegurarlo como sabéis. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro y sellaron la piedra y pusieron una guardia. Y sellaron, y nos podemos imaginar y ver el sello ahí que dice: este señor que pretendió ser Dios ha muerto. Y aquí está enterrado y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Pero resulta que no se acabó, sino que el movimiento de Cristo creció y se extendió por todas partes. ¿A qué se debió? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué pasó? Que Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la tumba estaba vacía. Fueron las mujeres en la mañana y se encontraron con la tumba vacía. Estos son los hechos. Después llegan Pedro y Juan y verifican, certifican que la tumba está vacía. Después van los soldados con los fariseos y les dicen: la tumba está vacía. Esos son los hechos. Entonces, ¿qué hacen los fariseos? Vamos a lo que hacen los fariseos y lo que dicen. Algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: decid, sus discípulos vinieron de noche y le robaron mientras nosotros dormíamos. Y si llega la cosa a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas, y se corrió esa versión entre los judíos hasta el día de hoy. La versión de los discípulos: ha resucitado, no está ahí, ve del lugar donde lo pusieron. La versión de los enemigos:
Vamos a la versión de los enemigos, lo que dicen los enemigos, los incrédulos. Vinieron los discípulos mientras los soldados estaban dormidos y se lo robaron. Cuánta contradicción y cuánta imposibilidad psicológica en una frase. Imagínense ustedes, aquellos discípulos timoratos y dispersos que no supieron defender al maestro en el huerto cuando aún estaba vivo, ahora que su jefe está muerto, recobran ánimo, se juntan y van a presentarse ante esos soldados armados y sin que se den cuenta, se roban el cadáver. A ver, a mí explíquenme cómo estuvo eso. Esos soldados que estaban ahí para custodiar el cadáver se quedan dormidos. ¿Cómo es posible eso? Y además, si estaban dormidos, ¿cómo supieron que eran los discípulos? Y si llegaron los discípulos, ¿cómo fue que pudieron mover la piedra si que los soldados se despertaron? Y si se despertaron, ¿cómo es que no impidieron el robo? Y además, a estos soldados que pertenecían al ejército más disciplinado del mundo, nadie los castiga. Y no solo no los castiga, sino que les dan un premio. 6 meses de sueldo por quedarse dormidos. Y tan dormidos que no escucharon ningún ruido y llegaron los discípulos y se lo robaron. ¿Quién puede creer eso? Esas son fábulas, esos son cuentos. ¿Ven ustedes cómo los que no quieren aceptar la verdad se tragan unos cuentos, inventan unas cosas aún más increíbles? Precisamente porque esto es tan increíble, inventaron otra historia. Los incrédulos, como sabían, esto no se puede creer, ¿cómo va a ser que esos discípulos se robaron? Entonces inventaron la historia de que Jesucristo no había muerto verdaderamente. Lo que pasa es que cuando le dieron esa bebida en la esponja, parecía como si estuviera muerto. Y cuando lo enterraron en la tumba, con el frío de la tumba, Jesucristo se despierte y huye al Tíbet. A ver, ¿quién puede creer eso? Si Jesucristo, si alguien estuvo alguna vez muerto, ese fue Jesucristo. Si ya cuando lo llevaban por el Calvario, parecía una sombra que se arrastraba, sangrando por todas partes. Y le ponen a Simón el Cirineo para que le ayude a cargar la cruz. No por compasión, sino porque tenían miedo de que se les muriera antes de llegar a la crucifixión, porque muchos que eran azotados morían nada más por los azotes. Y a Cristo lo clavan con gruesos clavos en las manos, le abren 4 fuentes de sangre en su cuerpo. Y después un soldado, después de muerto, le atraviesa con una lanza. Díganme ustedes, si Cristo no estaba muerto, ¿cómo es posible que no estuviera muerto? Por eso, ahí está el problema de la incredulidad, que se empiezan a inventar, por no aceptar los hechos, unos cuentos y unas historias. Si alguien tomó droga, si alguien tomó marihuana, son esas personas que andan inventando y creyéndose esas historias. Cristo estaba muerto. La única explicación son los hechos. La tumba está vacía, Cristo ha resucitado. Vayamos a la última objeción contra la resurrección de Jesucristo. Y es aquella que no niega la resurrección, pero dice que Jesucristo resucitó nada más en la mente de los discípulos. La fe de los discípulos, de aquellos discípulos que estaban tristes en el cenáculo, les hizo creer que Jesucristo no había muerto, y ellos mismos fabricaron el mito de la resurrección basados en las historias de los dioses griegos que mueren y resucitan. No necesita saber mucha psicología para saber que eso es imposible. Porque, ¿quiénes son los que se imaginan cosas que van a suceder? Aquellos que anhelan algo, aquellos que están desesperados esperando por algo. Por ejemplo,
una persona que va por el desierto arrastrándose, que se está muriendo de sed, y de repente por todas partes empieza a ver oasis y lagos con agua. Su misma ansiedad le hace crear esos oasis. Pero los discípulos no esperaban nada. Los discípulos, después de la muerte de Jesús, creen que todo está acabado. No es la fe de los discípulos lo que crea la resurrección. Es la evidencia de la resurrección lo que hace surgir la fe en los discípulos. Un fantasma no puede crear toda una vida de entrega y heroísmo. Podemos imaginarnos a Pedro, después de Pentecostés, preguntar a todos los espectadores que estaban ahí: ¿habéis visto a Cristo crucificado? Sí, lo hemos visto. ¿Lo habéis visto muerto en la cruz? Sí, lo hemos visto. ¿Habéis visto la tumba donde había sido sepultado? Sí, lo hemos visto. Pues ese Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis, ha resucitado, y el Señor lo ha constituido como Señor y Cristo. Lo que prueba la resurrección de Jesucristo es la vida de entrega de sus apóstoles y de sus seguidores. Lo que convenció a los apóstoles de la resurrección de Jesucristo fue la evidencia. Hablamos de lo que hemos visto, de lo que tocaron nuestras manos. Es la evidencia de la resurrección lo que hace la entrega de esos apóstoles. Y a nosotros lo que nos convence de la resurrección de Jesucristo es precisamente ese testimonio de entrega, ese heroísmo de sus mártires, es esa entrega de sus vírgenes, es ese celo de sus misioneros. Veamos el efecto que causó la resurrección de Jesús en sus seguidores y díganme ustedes si esto puede ser causado por una invención, un mito o una alucinación y euforia de los discípulos. Pedro el timorato, el que antes había negado a Cristo ante unas mujeres, ahora le confiesa públicamente y su confesión le lleva a morir en la cruz. Tomás, el que se negaba a creer, se convirtió en celoso misionero y murió mártir en la India. Simón el celote predicó primero en Egipto y murió mártir en Persia. Judas Tadeo, el que escribió esa carta tan llena de gracia y de fuerza, evangelizó la Mesopotamia. Santiago evangelizó España y también murió mártir. Bartolomé predicó en Arabia, Frigia, Laconia y Armenia. Fue precisamente en Armenia donde el rey mandó desollarlo vivo y después lo mandó degollar. Juan, el anciano apóstol, el predicador del amor, murió deportado en la isla de Patmos, donde tuvo las visiones del Apocalipsis. Mateo, probablemente el único de los apóstoles que sabía escribir en arameo, fue apóstol entre sus mismos paisanos. Andrés murió en Patraso, atado, no clavado, en una cruz en forma de X. Felipe murió martirizado por los chiitas. Santiago el menor fue obispo de Jerusalén y capturado por los fariseos, fue subido al pináculo del templo para que renegase de su fe, pero ante la animosa respuesta del anciano apóstol fue precipitado al vacío. ¿Qué otra cosa pudo transformar a los apóstoles? Que estaban dispuestos a sufrir y a morir por Cristo. ¿Qué otra cosa pudo haberles dado fuerzas para abandonarlo todo e incluso ir hasta la muerte? Si no fue la convicción de la resurrección de Cristo, por la cual hacía verídicas sus palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí no morirá jamás. Es el testimonio, la mejor apologética. Por eso lo que debemos temer no es la incredulidad de los ateos, sino la indiferencia de los cristianos. Por eso decía el gran Mahatma Gandhi: me convence el cristianismo, pero no los cristianos. Si tú estás convencido de Cristo, si tú estás convencido de su resurrección, ponte de pie y anúncialo a tus hermanos. Que Dios los bendiga.